vamos a entrar de lleno con la información, con este tema de España, que tú lo traes, ¿verdad, Paola? Bueno, va a permitir el aborto en caso de violación. Es un tema... Y es que trae tanta controversia porque no hay hay polos muy opuestos en cuanto a saber si se puede legalizar o no legalizar el aborto, en cuánto tiempo, y estas normativas que se tienen especialmente en países europeos, ¿no? Donde sí se legaliza en ciertos casos, no en todos, y en este caso el gobierno español, bueno, ha aprobado en esta jornada una reforma de ley en la cual se dice que el aborto se podría, o esta anulación del embarazo podría ser libre, pero desde la semana 22, es la semana 22 o la semana 14, pero da a conocer algunos plazos, es decir, ¿por qué? En la semana 14, por ejemplo, entraría en vigor para algunos casos cuando se tuviera daño físico o psicológico de la madre. Es decir, cuando se pueda tener alguna violación, y en estos casos solamente se podría aprobar. Pero esto ha sido bastante trabajo en España, porque ya desde 1985 que ellos vienen modificando las constituciones y modificando la ley, pero porque se tienen también en España algunos gobiernos que son de izquierda, algunos gobiernos de derecha, algunos gobiernos de centro derecha, que también utilizan esto para buscar votos. Pero bueno, la situación es muy complicada, la situación es muy compleja. En el caso, por ejemplo, del aborto, de un aborto por daño a la madre, es decir, que la madre pueda tener algún problema, sí se podría legalizar desde la semana, les decía, la semana 22. Y sobre todo que están más bien anulando la interrupción libre del embarazo, ¿no? O sea, creo que el punto más crucial de esto es que están diciendo no solo porque tú quieras, sino que tienes que tener estas causales para que sea legal el aborto. O sea, es como un retroceso a esta ley, porque ya se estaba permitiendo. ¿Por qué, por ejemplo, en este caso de la semana 22, por qué podría ser legal? Solamente en el caso de que sea, por ejemplo, una violación, pero se tiene que tener la denuncia. Sí, pero se tiene que tener lo que digo, la denuncia ya hecha. No puedes tú ir al médico y decir, no, es que a mí me violaron y quiero abortar. Sí, se son tiene una serie que de seguir causales que pasos. creo que lo están complicando aún más, ¿no? Como todos sabemos, cuando hay un caso de violación, simplemente para ir a hacer una denuncia es algo sumamente complicado, desagradable y humillante para la mujer. O sea, a lo mejor invasivo. Fuiste violado, obviamente no vas a saber en el momento que estás embarazada, lo vas a saber un mes después y te vas a decir es que no fuiste a hacer la denuncia. O sea, creo que es más bien un cambio grave a la ley estar diciendo que ya no puede ser de manera libre y voluntaria, como lo estaban planteando antes. Ahora tienes que justificar el por qué deseas abortar, lo cual, digo, como ya se ha visto miles de veces y se vio en el debate cuando se legalizó en el Distrito Federal, ¿qué es lo que estás provocando? La gente que quiere abortar va a seguir abortando. Exacto. La única cosa es que van a ir a clínicas clandestinas, van a estar buscando milagros mágicos en internet, tomando la pastilla que le dice la amiga que no sabe nada. Creo que es una situación bastante alarmante, ¿no? Y para un país europeo, sobre todo, que están, digamos, mucho más adelantados en este tipo de temas. Darle un derecho a la mujer y luego quitárselo. O sea, porque tener lo que un derecho y luego quitárselo es muy grave. importante. En algún caso, bueno, en los casos de violación, el comprobar que una mujer ha sido violada es muy difícil, no solamente porque la mujer, en cuanto a, bueno, ocurrió el acto, tiene que ir en ese instante a hacer la denuncia. Imagínate el susto que es, el miedo que tiene eso por lo que pasó. Psicológico, espantoso. Independientemente del daño psicológico, el que tienes que ir. Te tienen que hacer, es muy invasivo, es tienen que hacer las pruebas. Tienen que hacer pruebas, si es que existe algún daño físico que lo demuestre, porque muchas veces puede que no, Claro. o sea, es muy complejo. Digo, obviamente el tema del aborto en general ha sido muy polémico, ha sido muy controversial, el que hay gente que, por ejemplo, dice, estoy de acuerdo en este caso, pero si fue porque no se cuidó, porque no estoy de acuerdo. Entonces, sí, pero siempre es como gente no calificada, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de opiniones. Sí. O hay gente que siempre dice, yo no estoy absolutamente nada a favor del aborto, hasta que estás en los zapatos de la persona, es cuando puedes. Por ejemplo, aquí lo que dice, y es lo que me parece sumamente importante, se aprobó una reforma de la ley de aborto que anula la interrupción libre y voluntaria del embarazo. Prevé solamente dos supuestos, daño físico o psíquico para la madre y embarazo como resultado de una violación. Y otro tema importante, deja fuera el supuesto del aborto por malformación del feto, salvo
que hubiera un perjuicio psíquico o físico para la madre. Para la madre. O sea, estás limitando las opciones de aborto. Y incluso en el artículo se tienen algunas de las descripciones y dice que la interrupción del embarazo se podría hacer solamente en determinadas condiciones, como el informe suscrito por 2 médicos que la motive adecuadamente y que se practique en centros reconocidos. Es decir, que no se puede ir al médico familiar, por ejemplo, simplemente se tiene que ir a los centros que ya se tienen especificados en la norma, y no tiene que ser un médico nada más, sino que tienen que ser 2 médicos los que digan, por esta razón, esta mujer sí puede tener un aborto. Claro. Aquí el tema, Kim, que tú lo dijiste muy bien, que es lo más importante, digo, al final del día la que decide es la mujer. Y, ok, tú, gobierno, no me dejas, lo voy a ir a hacer. Sí, claro, por ejemplo. Y van a poner en riesgo, bueno, antes lo hacían hasta con ganchos. Sí, en mercados, vas al mercado a buscar la brujería, claro, a ver qué te sirve. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, eso yo creo que es una opinión muy personal. Y cada quien sabe los motivos que los están llevando a tomar esa decisión. Eso es una decisión muy personal. Pero si lo puedes hacer y no poner en riesgo la salud de una persona, pues creo que sí, eso es lo que valdría la pena en este caso, porque me tomo el remedio que la bruja me recomendó, voy y lo hago de forma clandestina, sin ningún tipo de cuidado. Y además no nada más pones pones en riesgo tu vida, sino que finalmente le estás dando la oportunidad a estas clínicas de seguir funcionando. Por supuesto, en 2010 en España fue cuando dieron el derecho a abortar libremente. Hoy, 2013, casi 2014, se nos está quitando. Sí me parece una situación muy compleja socialmente hablando. 4 años, casi 4 años, porque ni siquiera llegó a 4 años, tienes un derecho que de repente te dicen, ya no lo tienes. Y tienes que probar causal A, B y C. Me parece una situación muy compleja, más allá de una decisión personal. Han habido muchos cambios, por ejemplo el 95, que fue otro de los cambios, y lo que les digo, sino que eran promesas en muchos casos políticas para sectores que estaban, pues en este caso, a favor de los abortos. Dicen que en el 95 se tenía un cuarto supuesto, es decir, otra figura legal en la cual eran legales pues los abortos, y esto era una interrupción voluntaria del embarazo cuando se supiese que la mujer tenía algún conflicto personal, familiar o social. Yo creo que eso sí era ya demasiado amplio, ¿no? Pero regreso a lo mismo, es subjetivo. Si tú vienes y me dices que tienes un problema familiar, social, que para ti es sumamente grave, yo digo, no, es una tontería. Porque para ¿quién determina que es un problema grave? Para mí podría ser, digamos, no lo sé, un supuesto, ¿no? Un ejemplo importante para la sociedad, que mi hija de 15 años esté embarazada, y qué va a decir, no sé, la familia. Puede ser tal vez importante, no va a poder ir a la escuela. Y yo como autoridad me parece una tontería. Entonces, ¿cómo unir este tipo de cuestiones? Porque todo ese tipo de cosas caen en el terreno de lo subjetivo y permiten que una autoridad no calificada, o sea, no puedes estar calificado para juzgar lo que a otra persona le afecta. Claro. O sea, lo que para ti puede ser muy grave, para mí puede ser una estupidez, y viceversa. O sea, no pueden dejar leyes tan ambiguas. Sí, de hecho esta normativa y este cuarto supuesto ya no sirve, es decir, ya no está vigente. Y lo que ahora también están promoviendo es que sí se puedan legalizar los abortos en las condiciones que decíamos, pero se tiene que tener cierta asesoría. Pero es que está muy complicado. Es primero que los 2 médicos certifiquen que efectivamente sí hay un problema o pone en riesgo a la madre, física o mental, y que es producto de una violación. Ok, ya esos médicos lo certificaron. Y después está obligada la madre a tomar, ¿cómo se llama? A que sea asesorada. Digamos, te van a dar los pros y los contras. O sea, además de que, tengo que pasar por los médicos para que certifiquen si sí o si no, de ahí necesito que me asesoren y me digan o sea, también es un problema psicológico muy fuerte. Yo creo lo que están haciendo con esta nueva. Yo creo que el asesoramiento tal vez puede ser algo positivo, porque hay muchos embarazos de adolescentes, de jóvenes, que realmente fue tal vez no una violación, sino el decir sí me abusaron, por ejemplo, si se pasan todos estos filtros. Tengo 14 años y eso metí la pata y no supe cómo hacerlo. Y en esa edad estás tan confundido que no sabes qué quieres, no sabes qué vas a hacer con tu vida. Pero tal vez te den los pros y los contras.
en este caso no aplica, porque así a los 14 años pues metí la pata, en este caso no aplica. Pero una niña de 13 años que queda embarazada producto de una violación, le estás destrozando la vida. Hay muchos sectores incluso que dicen que es casi una tortura, muchos de los sectores que están a favor del aborto, es una tortura tener un embarazo cuando ha sido violado. Porque dicen que realmente el tener un hijo de una persona que abusó de ti te trae también problemas psicológicos a la larga. Sí, pero como que yo lo reduzco a lo ridículo. Creo que simplemente el tener un embarazo que no deseas ya es un daño psíquico. Claro. O sea, por ejemplo, aquí están hablando de daño físico o psíquico, identificado por 2 médicos. No quiero tener un embarazo, no quiero tener un hijo. Creo que eso ya es un daño psicológico. Tanto para mí como para la criatura, sí, porque claro. Es un niño no deseado. Obviamente los 9 meses de embarazo pensando en que es algo que tú no deseas hasta que nazca el bebé, el es niño. Tremendo, me parece tremendo. Y cuando nace no va a tener el cuidado que se merece un niño, o sea, que entonces que lo doy en adopción, entonces... O lo maltrato. Además. Y lo maltrato, o lo regalo y lo dejo con mi mamá que lo esté cuidando, o no sé con quién. Sí, es que te ayudan, ¿no? O sea, porque creo que muchas es veces muy también complicado. Es Una que situación de estas es muchos, sumamente complicada. Sí, hay muchos, hay lo que decía, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, porque también hay sectores no solamente religiosos, políticos, que dicen, esto es una vida, es decir, es un bebé, es un feto, que aunque tenga 12 o tenga 14 o tenga 22 semanas, es un niño al que se le está impidiendo la vida y se lo está matando. Bueno, la discusión sigue, de hecho, incluso y seguirá, ya aquí porque la vida de la madre también es una vida, ¿no? Sí, claro, en la Ciudad de México, que ya está legalizado, sigue la discusión, que si es asesinato, que si no lo es, y lo ves en las redes sociales, que hay gente que sube fotos y entonces ya tiene el corazón. Eso es, volvemos a lo mismo, yo no estoy diciendo si estoy a favor ni en contra, o sea, eso es una decisión personal. Nada más. Sí, porque pero tampoco vas a traer. creo que hay que tener al la mundo, libertad para poderla tomar. Totalmente, ¿no? O sea, independientemente de que yo esté en contra, la gente lo va a seguir haciendo. Y si lo van a hacer, por lo menos que lo hagan en condiciones sanitarias dignas. Y aparte estás dando la libertad o estás abriendo una brecha para que estas clínicas clandestinas funcionen y funcionen todavía más, porque es, ok, ya no puedo. Entonces yo le busco, a ver cómo. Por supuesto. Y la desesperación realmente en algunos casos lleva a las adolescentes a hacer lo que sea y como sea y con el poco dinero que tienen. Y digo, eso podría ser un poquito más en nuestros países latinoamericanos. Creo que, por ejemplo, en el caso de España, agarras y te vas a Francia. Además. Sí. Y dices, viajo en 5 minutos, no es caro, y ahí voy y lo hago legalmente. No sé si existan las cláusulas como en el Distrito Federal. Si tú vas a ir a abortar en el Distrito Federal y eres de Tamaulipas, tienes que probar que tienes residencia en el Distrito Federal, porque si no tendríamos una cantidad de población que vendría aquí a hacerlo en las clínicas del gobierno. Entonces también habría que ver eso, pero también es un remedio sencillo, ¿no? Decir, no voy a un país donde sí se permita. Pero yo creo que lo deben de tener como muy controlado, porque exactamente iría todo mundo. Pensaría que sí hay algunos filtros que se tienen que pasar antes de que sí, o clínicas privadas, ¿no? Sí, También puede ser. Por ejemplo, escuchamos en el radio todo el lado. tiempo, hasta hay un comercial que como que lo he escuchado aquí en el Distrito Federal, mucho de que puedes ir a una clínica que es privada y lo realizan, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, la verdad es que dicen que con dinero todo se puede hacer, ¿no? Y me imagino que mucha gente que tiene pero si no tienes asesoría, puedes llegar a la clínica donde el brujo está atendiendo y te está cobrando como si fuera, bueno, sucede lo mismo en las cirugías plásticas, ¿no? Vas y pagas un dineral, crees que es un experto el tipo que tienes y no es más que un delincuente que te está inyectando aceite o alguna cuestión semejante. Ya hay que pensar también que tal vez muchas adolescentes piensan que teniendo el dinero es una solución muy fácil, no es decir que me pasó esto, va a ser complicado, va a ser difícil, pero lo voy a arreglar con un médico. Ojo, esto les puede costar, les puede costar la vida, después si quieren tener hijos puede haber el riesgo de que pues no lo puedan hacer, porque si les toca un médico que hace cosas que las hace alguna mal, perforación en el útero ya... Pues es un debate que continuará, yo creo un tema pues muy polémico, ahí está la información y como siempre ya sabe aquí le decimos usted es el juez, usted decide y es un tema en el que aquí volvemos a lo mismo, es muy personal. Pero bueno, vámonos a un corte. un corte y ya volvemos.